EMT Podcast, atención prehospitalaria, emergencias y cuidado crítico. Bienvenidos. Bienvenidos a todos al podcast de Emergency Medical Training. Es un podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Vamos a hablar más allá de la CLS, desmitificando la formación de soporte vital avanzado. Vamos a hablar de el programa de soporte cardiovascular avanzado más popular del mundo, independientemente de la marca y de algunos aspectos importantes. Les quiero dar la bienvenida a mis dos amigos y, por supuesto, instructores, grandes instructores y profesores de EMT. Con ustedes hoy, Felipe Otálvaro y Jairo Rentería. Felipe, bienvenido. Y bueno, vamos a hablar de soporte vital avanzado. Alejo, ¿cómo estás? Alejo, muchas gracias por la invitación. Y qué buen tema que nos compete hoy, hablar un poco acerca de todos estos mitos que hay alrededor de la formación en el soporte vital cardiovascular avanzado. Para mí un placer y un gusto estar con ustedes el día de hoy, poder hacer parte de este proyecto. Y Jairo, bienvenido también. Qué alegría que estés acá con nosotros. Pipe, Alejo, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Vamos en materia. Arranquemos, hablemos. De lo primero que quiero hablar, y de una de las cosas que me inquieta bastante, la formación virtual de soporte vital avanzado, los cursos y la formación de avanzado. Y arranquemos, Pipe, ¿qué pensás de los programas de soporte vital avanzado completamente virtuales que se ofrecen en esta modalidad? Bueno, indiscutiblemente la pandemia nos dejó un gran aprendizaje. Muchos de nosotros en los procesos de formación, en los diferentes programas en el área de la salud y como docentes o como estudiantes, tuvimos que emigrar a esta virtualidad, encontrando muchas ventajas, pero también unas desventajas enormes en los procesos de desarrollo de habilidades motoras y de esa memoria muscular a la que tanto hacemos hincapié en los diferentes procesos de formación. Yo no dejo de pensar en algo que me inquieta bastante y les quiero compartir esa pregunta. ¿Qué piensan ustedes del desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo en equipo por medio de la virtualidad? ¿Qué compete para ustedes esa pregunta? Hombre, yo creo que es imposible hablar de un desarrollo de pensamiento crítico cuando yo no me expongo a escenarios que me reten a pensar, a saber que la atención del paciente crítico, que la reanimación, el soporte vital, tanto básico y avanzado, va más allá de unos conceptos teóricos y que me obliga a analizar la situación muchas veces con pocos elementos y más con cosas por hacer. La virtualidad es una ventaja. Soy abanderado de una persona que cree que la educación en el 2024 debe fundamentarse en la telepresencialidad. Sin embargo, hay habilidades que es imposible desarrollar de esa manera. Y nosotros no reanimamos pacientes a distancia. Y no reanimamos pacientes solamente siguiendo una línea de pensamiento única. Yo tengo dos cosas importantes que decir. La primera, o el primer aspecto importante de la formación virtual, es que hay dos tipos de personas que eventualmente se tienen que formar. El primer tipo de personas que se tienen que formar son las personas que necesitan recertificación. Está demostrado que debería ser más o menos cada 2 años. Y a medida que pasa el tiempo, la gente empieza a considerar que tiene una expertise y que no necesita ir a reentrenarse. Y eso es un problema grave porque cuando usted está absolutamente convencido que no tiene nada que aprender, quizás definitivamente no tiene nada más que aprender porque no está dispuesto a hacerlo. Y la segunda es un grupo de personas que apenas está aprendiendo a hacer reanimación cardiopulmonar. Las universidades, los lugares donde la gente se forma, también tienen que formar nuevos proveedores de reanimación. Enfermeros, médicos, paramédicos se tienen que formar por primera vez. Y yo creo que cuando uno se está formando por primera vez, la virtualidad para esos programas no tiene mucho sentido. Yo sé que la formación virtual no es el futuro, es el presente, pero hay algunos aspectos que van a necesitar ser llevados a cabo. Pero voy a abrir la puerta para que hablemos de algo que Pipe dice que es bien interesante. ¿Cuál es su opinión de cualquiera de los programas de cuidado cardiovascular de emergencias, ACLS, con respecto al desarrollo del pensamiento crítico, virtual o no virtual? ¿Ustedes piensan que los programas como están diseñados hoy son programas que promueven el pensamiento crítico? ¿Qué piensas, Pipe? Mira, Alejo, para mí hay
un punto muy interesante con respecto al pensamiento crítico en los programas actuales de formación, y es que siento que hay vacíos que se han dejado siempre en el olvido. Yo me atrevería a hablar particularmente de algo que en lo que he tenido amplia experiencia es con el manejo de los equipos médicos, y en este caso particular hablando de los cardiodesfibriladores. Es interesante ver cómo muchos de estos procesos simplemente nos dan un paso a seguir o nos dicen siga por la línea A o por la línea B, pero no hay más allá, no hay un vamos a hablar de los equipos, no vamos a un vamos a trabajar en equipo y vamos a ver cómo se diseñan o cómo se hacen los procesos para cuando las cosas pueden salir mal con los desfibriladores o en este caso con cualquiera de los equipos biomédicos que pueden estar presentes en un proceso de reanimación. Entonces, indudablemente hay programas como muy conocidos como el de la Asociación Americana del Corazón, que me deja algunas preguntas de si el ACLS es solamente seguir un algoritmo. No sé, Jairo, ¿qué piensas al respecto? Alejo, ¿qué piensan sobre solamente seguir un algoritmo para el proceso de reanimación? Respuesta rápida. Es imposible encasillar todos los pacientes en una misma conducta. Eso aplica para todo, desde la hipertensión, que es tal vez la enfermedad más frecuente a la que como proveedores de salud nos enfrentamos. No a todos los vamos a tratar igual. Y los lineamientos están hechos como recomendaciones generales que yo debo acoplar a las condiciones de mi paciente. Yo creo que los algoritmos tienen una razón de ser. Los algoritmos son útiles, no los vamos a satanizar. El algoritmo se inventó para los que no sabemos nada de reanimación y nos enfrentamos de forma esporádica, los que tenemos muy poca experiencia, los que necesitamos tener una estructura mental para la atención de un paciente en parada cardíaca. Sin embargo, no podemos recaer el 100% de la responsabilidad de la atención de mi paciente sobre un algoritmo que es rígido y que contempla en su 90% etiologías cardíacas del paro. Jairo, tocas un tema que también me deja muy pensativo, y siempre hemos ido más allá cuando estamos haciendo los procesos de formación de ACLS, y es, nos estamos entrenando solamente para el paro asociado a una enfermedad coronaria, y el resto de las etiologías del paro cardiorrespiratorio, ¿dónde la estamos dejando? Alejo, ¿qué pensás? A mí me preocupa mucho que históricamente los programas de entrenamiento, y yo les voy a decir específicamente, de la American Heart, yo me formé con las guías del año 2000, yo estoy muy viejo, pero el libro era un libro grande, y era un programa de entrenamiento de 3 días, donde tenía algunos problemas que tengo que reconocer. Nos formaban para medicamentos que nunca llegaron a esta parte del mundo. Les voy a hablar a ustedes dos que son bien jóvenes. El antiarrítmico que utilizamos en aquella época se llamaba tosilato de bretilio, y utilizábamos 3 descargas consecutivas, 200, 300, 360 joules. Eso hace mucho tiempo, y era un curso largo, un curso bastante largo, y lo empezaron a recortar con la presunción de que todo el que llegaba al curso ya tenía que saber eso, tenía que saber manejo de vía aérea, tenía que saber sobre arritmias, tenía que saber sobre farmacología. Y a mí me parece muy grave. Y me parece muy grave porque, vuelvo e insisto, hay una población que apenas va a aprender a reanimar, una población que no viene a tomar un programa de formación continua como su primera posibilidad, y no hay nada que se le ofrezca de modo detallado. Me preocupa que los programas de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar ponen como el centro del paro el corazón. No cabe la menor duda que la reanimación está dirigida precisamente a generar retorno a la circulación espontánea, y que la circulación es el principio. Pero les tengo una cosa que puede ilustrar de manera significativa. Les voy a contar en 30 segundos algo que es importante. Ustedes saben que cuando uno revisa el algoritmo de arritmias de cualquiera de las asociaciones de reanimación en el mundo, de cualquiera de ellas, hay una particularidad bien interesante. Si uno tiene una taquicardia de complejos estrechos con RR variable, Jairo, ¿uno qué hace? Según los algoritmos, no es tu pensamiento ni de epidemiólogo ni de médico de cuidado intensivo. Como profesor de reanimación y de forma taxativa, ¿cuál es el manejo de una arritmia de RR variable, frecuencia ventricular acelerada, y el paciente estando estable o inestable? No preocupa. ¿Cuál es el manejo en general? Me confunde tu pregunta, porque pues depende, ¿cierto? Si mi paciente está inestable, no habrá duda que deberemos cardiovertirlo eléctricamente. Si el paciente está estable, pues la guía nos propone utilizar medicamentos para controlar la respuesta. Esa es la respuesta que yo estaba esperando, pero entonces te voy a poner un caso. Llega una paciente a la unidad de cuidado intensivo, es una mujer
tiene unos 70 años de edad, es una paciente que tiene parece una sepsis de tejidos blandos, puede tener una isquemia crítica en una extremidad inferior, eso estaba por estudiarse. Llega con una FA, con una frecuencia de 170, en falla respiratoria franca, en falla ventilatoria, como te decía, y chocada. Entonces, esta paciente, bajo el algoritmo y la visión de ACLS, sin mirar que es una sepsis, Sí, señor. sin mirar que es una Cardioversión. la cardiovertiz. Es correcto. Y entonces esa señora se muere y termina muerta. Definitivamente. A esa señora se le hizo una secuencia de intubación asistida farmacológicamente, se le corrigió todo lo que se tenía que corregir, la frecuencia cardíaca mejoró. El pensamiento crítico es eso precisamente, muchachos. Estamos formando seguidores del algoritmo. A mí me preocupa tanto, Pipe, que en las salas de reanimación de la mayoría de los hospitales de Colombia pegan los algoritmos. No me importa si sean de la Asociación Americana, Europea, Asiática, Surafricana, pero tienen que pegar algoritmos en la sala de emergencias. Para mí eso va en contra del pensamiento crítico, porque entonces todo el que tenga una frecuencia cardíaca elevada o el que tenga una bradicardia, entonces terminan llevándole a cabo esto. Y la última, para que le demos a esto trámite, bradicardia. ¿Cuál es la principal causa de una bradicardia sintomática en un paciente que se encuentra hospitalizado? Con bastante frecuencia es la hipoxemia. Y uno ve con bastante frecuencia un paciente que está saturando menos de quién sabe cuánto o que tiene el oxímetro desconectado, abriendo el carro del paro para Sí, poner señor. atropina. Sí, señor. Y eso Soy no testigo. es pensamiento crítico, es que el pensamiento crítico es precisamente la capacidad de solucionar problemas con los elementos que uno tiene. Entonces lo que dice Felipe es cierto. Estos programas de entrenamiento están centrados a manejar, primero que todo, la causa asociada a enfermedad coronaria. Es que nadie está diciendo que no sea importante, pero ¿por qué no se comprometen, por ejemplo, a atender el paro cardíaco traumático? O porque no se atreven a manejar condiciones especiales. De los que me están escuchando, de las personas que están acá en la audiencia, que nos escriban y me cuenten cuándo fue la última vez que en su curso de reanimación le enseñaron las consideraciones para manejar una paciente que está a término, cercana al término, que tiene una parada cardíaca, para tener consideraciones, por ejemplo, de una cesárea perimorte. Un tema bien interesante en las guías de reanimación. Vamos para podcast. Si lo ponemos, vamos de que la gente nos diga. Si le interesa que nos sentemos acá, invitamos a un obstetra intensivista o un obstetra así bien cálidos, a un emergenciólogo, y hablamos de cesárea periparo. A mí me inquieta bastante entonces hacer una pausa hasta lo que llevamos. Entonces, haciendo un recorrido histórico de lo que hemos venido resumiendo y sintetizando en los diferentes cursos, estamos aprendiendo con algoritmos. ¿Eso es suficiente? No, para nada. Yo soy un absoluto convencido, pero absoluto convencido de que el algoritmo es una herramienta útil. Yo no te voy a decir que no, pero el algoritmo no puede ser el principio y el fin del entrenamiento. Es que a la gente se le evalúa por su capacidad de seguir el algoritmo. Y hay cosas que se salen del algoritmo. El COVID nos enseñó eso. ¿Cuántas veces con Jairo, que trabajamos en el mismo lugar, teníamos pacientes en prono y hacían, por ejemplo, taquicardia de complejos estrechos con RR regular, y el paciente estaba en una condición inestable y nos tocaba cardiovertirlo? ¿Y donde el algoritmo decía que no podía cardiovertir o no a alguien en prono? Nos dimos cuenta que eso realmente funcionaba, pero hay muchas cosas del algoritmo que se saben. Entonces, los algoritmos son útiles, pero no podemos seguir viviendo solo del algoritmo. No sé, Jairo, ¿qué piensas? No, 100%, hermano. Mira, siempre pongo el ejemplo de la reanimación en sepsis y de cómo 20 años después de las publicaciones del doctor Rivers, se ha dicho pestes de que todo lo que él hizo no sirvió. Yo creo que fue un momento histórico en el que la sepsis la tratábamos como se nos ocurría. El cambio con todas las propuestas de Rivers es ser agresivo, ser metódico y perseguir unas metas específicas. Eso se volvió cultura. Y ahora el manejo estándar de la sepsis es eso. Por esa razón, ya hoy, 2020, 2015, 2020, pues no encontramos grandes diferencias al comparar el manejo estándar con las recomendaciones de Rivers. Yo creo que ese es el objetivo de las guías, es dar los conocimientos básicos para vos enfrentarte a situaciones a las que usualmente no te enfrentas. No obstante, quiero ser muy claro en que comparto lo que mencionas, y la atención del paciente crítico debe ir más allá de un algoritmo.
Yo estoy a favor de Jairo con una cosa. A mí el asunto de Rivers más todas las otras cosas no me dejan tranquilo en muchos aspectos, pero a Rivers le debemos que empecemos a trabajar por metas, a buscar metas. Y eso realmente vale la pena, más allá de que le creas o no le creas a la estrategia del A los survival números, es search. correcto. Por supuesto, pero trabajar por metas me parece un asunto importante. Ahorita yo les voy a abrir la puerta a la polémica porque vamos a hablar un poquito más, pues les voy a abrir la puerta a la polémica del asunto de seguir el algoritmo, porque vamos a hablar de otros aspectos importantes y que valen la pena. Al final de un programa de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar, ¿cuál es el final para poder definir que alguien realmente pueda ser parte de un equipo de reanimación, siendo que los programas actuales se centran en solamente su capacidad o su destreza para ser líder? Usted va y toma una CLS y a usted su evaluación final de Megacode lo evalúa como líder. ¿Ustedes piensan que buenos líderes son buenos integrantes del equipo de reanimación o que el liderazgo quizás sea la función más importante en un equipo de reanimación? Ahorita abriendo la puerta y Pipe nos va a permitir hablar del equipo, pero yo quiero abrirles esa puerta. O sea, usted es competente para reanimar si es que usted realmente es Sabe un buen liderar. líder. ¿Usted qué piensa? ¿Vos qué piensas, Pipe? Es que ahí entramos a hablar de dos puntos importantes. En los procesos de reanimación solo hay un líder. Es imposible que en un grupo de reanimación lideren todos al mismo tiempo. Y estamos acostumbrados a ver que en los escenarios de reanimación simulados que estamos haciendo bajo todos estos estándares nacionales e internacionales, estamos evaluando y entrenando a la gente para que todos lideren en los procesos de reanimación. Es el proceso entonces hablar de que estamos hablando de una CLS para líderes, estamos hablando de una CLS para trabajar en equipo, estamos hablando de la CLS para que cualquier persona de cualquier profesión del área de la salud lidere los procesos de reanimación, o vamos a enfocar cada papel de las personas de las diferentes profesiones que tenemos en el área de la salud a una función específica dentro de los equipos de reanimación. Jairo, vos pensás que con esa introducción, quiénes deben tomar el ACLS, qué personas, qué personal del área de la salud debe entrenarse en soporte vital cardiovascular avanzado. Sencillo, todos. Y lo novedoso debería ser entrenar equipos, no entrenar personas por separado. El líder es fundamental, pero se los digo desde la experiencia. Liderar un grupo de personas inexpertas es igual a no saber nada. Pues si yo tengo que enseñarle a las personas a comprimir, tengo que enseñarle a las personas a ventilar, tengo que enseñarle a las personas a poner medicamentos, en el momento de la parada cardíaca perdemos tiempo valioso, concentración valiosa de intervenciones que puedan cambiar el pronóstico de los pacientes. Estamos acostumbrados a cumplir un requisito, tener mi certificado de RCP. Mi certificado de RCP es saber que ponemos adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y esa es mi intervención durante toda la reanimación, y voy a esperar que el líder me guíe. Yo creo que un equipo de alto rendimiento es exitoso en la medida en que todos los miembros entiendan el por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos cuando lo tenemos que hacer. Eso para el líder es una ayuda tremenda y puede enfocarse en lo que su función le exige, que es coordinar, pero coordinar un grupo de personas entrenadas. En resumen, y te hablo específicamente para nuestra situación, hasta el personal no médico, el personal que no es trabajador de la salud, debería estar entrenado. Me refiero al personal de vigilancia, al grupo de nutrición, fisioterapia, los conductores de las ambulancias, todos, porque eventualmente todos pueden hacer parte del equipo de reanimación y deben entender lo que hacemos y deben seguir las recomendaciones del líder. Pero ahí haces dos aportes, dos intervenciones brillantes que ahorita quiero que hablemos un poco sobre eso, y es sobre los escenarios de simulación, y decís algo increíble, y es definitivamente la parada cardíaca no es el momento para aprender, es el momento en donde se reúne un grupo de expertos para llevar a cabo acciones que puedan salvaguardar la vida de la persona o dar los intentos de reanimación necesarios para poder llevar a cabo ese propósito. Pero dejemos ese tema en pausa durante unos minutos, porque hay algo que no quiero que nos saltemos, porque también me llama mucho la atención algo que mencionas, y es equipos de alto rendimiento. Alejo, si yo te pregunto que nos contes un poco acerca de tu experiencia y de tu experiencia
como instructor y como editor de grandes libros sobre el soporte vital cardiovascular avanzado, como facultado de diferentes asociaciones para el soporte vital cardiovascular avanzado, ¿qué nos hablarías y qué nos explicarías un poco sobre los equipos de alto rendimiento? Precisamente el cuestionamiento arranca desde dejar de formar solamente líderes y pensar una estructura no vertical en la reanimación, donde el centro es un líder y con un asunto bien interesante. Las últimas guías y el programa de formación más importante incluye incluso una función más que se llama el supervisor de la RCP. A mí me parece absurdo. Y me parece absurdo porque me parece burocracia del paro. La gente sola tiene que tener la capacidad de ser garante de una reanimación bien hecha. Yo no necesito que alguien lo haga. Ese es el primer aspecto. Y el segundo es que los programas de entrenamiento de reanimación cardiopulmonar poca importancia le dan a funciones esenciales. La gente, por ejemplo, el que administra los medicamentos, simplemente dan por hecho en los entrenamientos 1 miligramo de adrenalina, 1 miligramo de adrenalina administrada. Y el más nefasto de todos, los programas de entrenamiento, al que registra es el que no quiere hacer nada, o sea, es el que para y funciona como el que simplemente escribe los gastos, lo que se gastó, las ampollas de adrenalina que se destaparon, la miodaron al tubo. Pues eso tiene que cambiar y tiene que haber una forma activa donde el que escribe nos va a permitir luego hacer debriefing estructurado. En los lugares donde ustedes trabajan, Jairo, vos has hecho o has sido partícipe de un debriefing estructurado, no me respondas que yo sé que no. Y Felipe lo mismo, no me respondan que es que yo sé que no se hace debriefing estructurado. Cuando las cosas realmente salen muy mal, entonces uno se da un par de golpes de pecho y listo. Y cuando las cosas salen muy bien, pues no pasa nada. Lo que no se cuantifica no se mejora y los equipos no van a funcionar porque hoy no tenemos un pensamiento de formar equipos. A mí me da mucha pena con todos ustedes, pero generalmente cuando formo gente de la misma formación, es decir, Médicos con médicos. médicos con médicos. Y es tan absurdo formar médicos para que simulen poner o administrar medicamentos, y eso no lo hacen en la vida real. El médico no toma la ampolla, la envasa y la administra. El médico maneja la vía aérea, el médico maneja el desfibrilador y lidera, pero rara vez canaliza o verifica que el acceso vascular sea permeable. O toma el registro. O toma el registro. Y, por ejemplo, el registro para mí quizás sea una de las funciones más importantes, si es que llevas un registro adecuado. Entonces eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar cuando los hospitales se enteren que es que realmente esto va a tener éxito el día que tengamos a toda la gente que hace parte. Yo estoy absolutamente seguro, Pipe y Jairo, estoy absolutamente seguro que la reanimación se cae por el eslabón más débil, y Jairo ya lo había dicho, y se los voy a representar con lo último que estoy convencido. La reanimación se cae porque un líder bien entrenado que dé órdenes que no se ejecuten es igual a que no supiera, o sea, como si no supiera, no se ejecuta. Y se los voy a contar con un ejemplo muy sencillo, el fútbol. Jairito, ¿te acordás del Paris Saint-Germain de Messi, Messi? Neymar, Mbappé, ¿qué Di más María, había? Di María. Donnarumma, Sergio Ramos. Ok. ¿Qué le hace falta, qué le hace falta a ese equipo para ser campeón de la Champions League? Ser equipo. Bueno, pero no me adelante, que eso es verdad. Tenés las figuras en la cancha, pero si no tenés las figuras en la cancha haciendo lo que les corresponde a cada uno, lo que se llama en el fútbol obediencia táctica, es decir, que yo haga lo que a mí me corresponda, eso funciona. Un equipo de alto rendimiento funciona como la zona de pits de Fórmula 1, como la zona de boxes. Cada persona se encarga de especializarse en lo que fuera necesario. ¿A ustedes les parece que una zona de pits, Pipe, funcionaría si a todo el mundo le enseñaran a ser líder y luego lo tiraran a que se ejecutara cambie la llanta? Tendríamos quitar la llanta. Hoy te tocó cambiar la llanta. Tendríamos accidentes como los que ya hemos visto, incendios, desastres, personas lesionadas, incluso personas gravemente lesionadas porque desafortunadamente no hay un liderazgo y un trabajo diferente. Entonces voy a hacer el curso para PITS, o sea, el curso de PITS de Fórmula 1. Y a todos los voy a evaluar por su capacidad de liderar la zona de PITS. Eso no funciona. No tiene sentido. Pero la reanimación cardiopulmonar sí tiene sentido. Eso sí tiene sentido, eso lo comercializamos. O sea, eso es lo que le enseñamos a la gente. Que se aprenda el algoritmo, que la única función que es importante es la del liderazgo y que el resto no es importante porque pues se improvisará de alguna manera. Ustedes o porque lo damos por sentado, Alejo, como muchas veces creemos que las personas tienen la capacidad para hacer la dilución de un medicamento y porque simplemente lo hacen, no, ya lo hice y es una orden verbal en una instrucción y al momento de realizar la práctica de hacer la dilución
nos damos cuenta Sí, de los desastres Tienes que razón. hay. Ustedes no se imaginan la cantidad de formas distintas que me han dicho de cómo se debería administrar la amiodarona en paro cardíaco. Yo creo que la única que les ha faltado es untada, pero diluida, directa, y los dos estudios, que son los que hacen parte de los cursos y las recomendaciones, poco o nada las utilizan. Entonces, vuelvo e insisto, este castillo de naipes se desbarata desde el eslabón más débil. Así que el equipo alto rendimiento es cuando cada persona hace lo que corresponde. Y cuando Jairo lo dijo de forma absolutamente cierta, es que el ACLS es para todo el mundo, para todo el que participe en la reanimación cardiopulmonar avanzada. Miren, acá en Colombia, estamos hablando de Colombia y yo estoy seguro que para nuestros oyentes en Latinoamérica es igual. El nivel de formación de auxiliar de enfermería, parte fundamental en el cuidado del paciente a todo nivel, les exigen BLS, pero cuando participan del ACLS les exigen como si tuvieran que saber y muchas veces no les permiten la formación. No les permiten la formación y ellos tienen que saber porque van a participar activamente en la administración de medicamentos, de ayudar a preparar la vía aérea. O sea, su labor es una labor incalculable, pero no les permiten que tomen el ACLS, pero les exigen que sepan. Entonces, esas cosas son absurdas. Hay una cosa para no dejarla en el aire y es con respecto al supervisor de la RCP, Alejo, que lo mencionabas ahora, hay algo que me llama mucho la atención y es, desafortunadamente nosotros no somos lo suficientemente juiciosos para medir lo que estamos haciendo. Y hay una frase, pues, de pronto un poco ya gastada, pero uno no puede evaluar lo que no mide. Y definitivamente los dispositivos que nos permiten hacer retroalimentación en tiempo real están en el mercado y están en el mercado desde hace muchos años y están disponibles para que lo hagamos en simulación, para que lo hagamos en la práctica, para que lo hagamos en la realidad de la cotidianidad de nuestros pacientes, que podamos evaluar y medir cuál es la profundidad que estamos garantizando en las compresiones para los pacientes. Jairo, si yo te digo que estamos en medio de una reanimación y estás como líder del equipo o vamos a poner esa nueva figura del supervisor de la RCP, yo te digo, garantiza que la persona está haciendo 5 centímetros de profundidad y está manteniendo una frecuencia entre 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Crees que eso es viable mantenerlo durante 15, 20, 30 minutos de un proceso de reanimación? No, es imposible. Inclusive, si yo no tengo nada que me ayude a retroalimentar en tiempo real, inclusive la velocidad es imposible de mantener. Y vos puedes cantar, vos puedes hacer lo que quieras, pero hay mucho en juego. En mi cabeza están muchas cosas. Les pones limoncito con ron en bucle. El limoncito Sí, con en bucle. no habría más. No Con habría el más. guarito. No, es imposible. Es imposible, Pipe, y la guía nos enseña y nos da unos valores que la gente no persigue. Es más, luego del curso la gente ni se acuerda de eso. Miren, yo quiero decir algo, lo voy a decir muy rápido, y es, ustedes, los dos han mencionado que no tenemos datos de lo que hacemos. Yo creo que la razón por la que los cursos actuales de RCP persisten es porque todo el mundo asume que un paciente en parada cardíaca está muy mal, pues ya se murió una vez. La probabilidad de que se muera definitivamente es tremendamente alta. Y si se muere, pues seguro se murió fue porque hizo paro. Pero hombre, en la vida real vemos que dependiendo de dónde suceda la parada cardíaca, el pronóstico de estos pacientes es diferente. Y no es porque en la unidad de cuidados intensivos den compresiones con un aparato, no es porque intubemos con cosas raras, no es porque pongamos medicamentos con cosas raras, es porque el equipo está entrenado en lo que está sucediendo y se realizan intervenciones de mejor calidad. Yo estoy seguro que si existiese evidencia sólida donde comparara que la forma en la que estamos enseñando RCP en este momento es inferior a un entrenamiento en grupo, esto cambiaría. Ahora, hay investigaciones que dicen que el trabajo en equipo y equipos de alto rendimiento son exitosos, pero es que son exitosos en escenarios donde existen equipos de alto rendimiento numerosos, usualmente unidades de cuidado intensivo, pero eso no lo hemos llevado a urgencias, no lo hemos llevado a hospitalización. Yo sé que Alejo aquí me va a hablar, sí, claro, se llaman equipos de respuesta rápida, Eso no pero es es que para no las reanimar. instituciones no tienen equipos de respuesta rápida Y para eso no es reanimar. para reanimar. Eso no es ¿Cierto? para reanimar. Eso es para evitar Para reanimar. evitar que llegue a parada cardíaca. Es correcto. Debemos entrenar a los grupos como grupos de reanimación y no como individuos. Y tenemos que medir. Mi paciente termina muriendo porque en verdad está muy enfermo,
o es porque la forma en la que lo reanimé durante el tiempo en que lo reanimé fue insuficiente para asegurar que ese paciente se pudiera recuperar? Al- Es una cosa que no podemos responder porque no lo tenemos medido. Algo tan básico, bueno, me atrevo a decirle básico, y es como la cantidad de la FST. O sea, ¿cómo podemos nosotros garantizar y medir cuál es la FST de nuestros equipos de reanimación actualmente? ¿Cómo podemos nosotros garantizar que estamos por encima del 60%, del 80%, o que en el mejor de los escenarios, que podríamos ser utópicos, diríamos incluso un 90% de la FST? Eso, si no empezamos a medir, si no tenemos los sistemas de retroalimentación y si no nos formamos, e incluso me atrevería a ir un poco más allá del proceso de asistencia, y es, si nosotros no nos reevaluamos continuamente en cómo estamos haciendo la respuesta a esos escenarios de reanimación, esa FST va a seguir siendo un dato utópico y probablemente poco descrito en nuestro contexto. ¿Qué piensas sobre eso, Aclararle a Alejo? la audiencia que FST es fracción de compresiones torácicas definida como el porcentaje del tiempo durante el paro en el que se hacen compresiones y que la meta que propone las asociaciones científicas es bastante mala, que es 60%, es una meta muy mediocre, y que una meta aceptable es el 80%, pero que generalmente está cercana al 80% porque se reanima muy mal en equipo. Pipe, hay FCTs muy buenas con compresiones muy malas. O sea, usted logra unos valores muy Tal buenos cual. haciendo RCP de muy mala calidad en todos los parámetros que se mide. Por lo mismo, porque se da por entendido que todo el mundo sabe comprimir. Gran error. Casi nadie lo hace. Una de las destrezas más subvaloradas a las que se debería enfrentar a alguien es a hacer RCP. Y la gente cree que el nivel de formación está relacionado con la calidad, con la capacidad de hacer compresiones. Y mientras más formados, más malas compresiones se hace. Y porque la gente está pensando en otra cosa. La gente piensa en la reanimación y las posibilidades de supervivencia basadas en el conocimiento. Y entonces ahí es que empiezan a pedir apoyo y a que llegue gente súper especializada que con bastante frecuencia entorpece la reanimación. Y no porque no sepan reanimar, es porque cuando usted llega descontextualizado a un paro, es igual que cuando usted no está viendo un partido de fútbol y lo meten y se mete a hacer el ridículo. Eso pasa bastante frecuencia. Así que eso tiene que cambiar. Yo estoy harto, Pipe, yo estoy harto, Jairo, de un asunto que pasa, y es que existe un programa de formación como si fuera una talla de camiseta, y a todo el mundo lo tenemos que meter ahí. O sea, el prehospitalario tiene que tomar el mismo curso que el del servicio de urgencias, que tiene que tomar el mismo curso que la persona de hospitalización y el mismo curso que el de cuidado intensivo. Entonces, por ejemplo, Jairo, respóndeme si es que realmente una CLS le termina siendo útil para poder reanimar a un paciente que está en un posoperatorio de cirugía cardio. Y no me respondas porque yo sé que no. Entonces eso tiene sentido. Yo, yo quiero que soñemos algo rápido, muy corto. Háblenme de un equipo ideal de reanimación. ¿Qué querés saber de un equipo de, Es de que, reanimación? ¿cómo configurarían ustedes ese equipo ideal? Configuremos en este momento rápidamente un equipo ideal para reanimación. ¿En qué escenario? En un escenario de urgencias. En un servicio de urgencias. Bueno, uno arranca con un líder que generalmente es un especialista en medicina de urgencias o es un médico que tenga una buena formación. Él arranca a liderar y no se pone a hacer nada, ni pide el laringo rápido, ni está interactuando, él está liderando. Alguien que se encargue de manejar la vía aérea, que sea consciente de cómo y cuándo lo debería hacer y que tenga las herramientas a la mano y buena destreza, que sea capaz de ventilar. Alguien que maneje muy bien un desfibrilador, que lo maneje bastante bien y que sepa monitorizar y tomar decisiones. Alguien que tenga un acceso vascular y pueda administrar medicamentos. El que toma el registro, independientemente de su nivel de formación PIPE, tendría que conocer todos los detalles y tiempo, tener toda la posibilidad para ese propósito. Y las personas que compriman, que se hagan compresiones de muy buena calidad, que existan no solamente personal humano, sino también equipos, que haya camografía, que tengamos la posibilidad de, no sé, de tener para manejar la vía aérea de forma adecuada. Esas cosas lo hacen. Y Pipe, una cosa sencilla y fácil, que el líder no esté preocupado de cómo se ejecuta el algoritmo. Que para mí un líder ahora que esté mandando adrenalina es absurdo, porque es que esto es un vals, eso se va bailando con el tiempo y todos sabemos que la adrenalina se pone cada 3 a 5 minutos. Usted no necesita un pendejo que le esté diciendo Cada 3 a 5 cada pasa 3 a 5 adrenalina. recordándole que la tiene que poner. No, no, no. Usted tiene que estar pensando activamente en cuál es la causa de paro y cómo es que la va a solucionar y gestionando sus recursos en términos de gente. Eso es un equipo de reanimación. Y cuando uno habla que la gente sabe mucho, quizás se tiene que entrenar cada 2 años,
en ser capaz de gestionar el talento, o sea, aprender a liderar si es que esa es su función. Vuelvo e insisto, el curso no quiere decir que no forme líderes. Usted sí puede formar líderes en reanimación. Lo que yo estoy cuestionando es que solo forme líderes. Tiene que formar todas las funciones. ¿Vos qué pensás, hombre, Jairi? No, Alejo, yo creo que de forma magistral lo mencionas. Lo único que yo te agregaría es que el entrenamiento debe hacerse en grupos. O sea, ese grupo de personas deben trabajar y trabajar y trabajar y trabajar en simulación. Es que lo que tiene tranquilo a la mayoría del personal de la salud, que son muchos quienes nos han dicho, es que cada 2 años no vale la pena hacer eso, porque es que yo reanimo tanto y yo para qué me toca actualizar. Bueno, el problema es que el éxito de la reanimación la medimos con que mi paciente logre retorno a circulación espontánea. Y si mi paciente vuelve y para, es que está muy enfermo y es que se va a morir. Es que, hombre, antes mucha gracia que lo pude sacar. Todos corremos a intubar y todos corremos a poner adrenalina. ¿Qué quiere decir eso? Que es que estamos midiendo el desenlace equivocado. Porque nadie, o la mayoría de las personas que reanimamos en urgencias o que reanimamos en los escenarios prehospitalarios, no estamos pendientes del desenlace final. No estamos pendientes si sobrevivió. No estamos pendientes qué tan funcional es. No estamos pendientes qué tan independiente es. Y es más, no estamos pendientes si ese paciente logra volver a sus habilidades, a sus actividades previo a la parada cardíaca. Con certeza, compresiones mal dadas y ventilaciones inadecuadas pueden sacar a un paciente hipotenso del paro. Es que la adrenalina lo saca. Ventilaciones mal dadas pueden sacar a un paciente que está hipoxémico. Ventilaciones mal dadas y compresiones mal dadas pueden sacar a un paciente que está hipercalémico, un paciente que está acidótico. Alejo, es que lo duro no es sacar a un paciente de paro. Lo hemos visto muchísimas veces. Pacientes que salen de parada cardíaca con esfuerzos mediocres de reanimación. Lo verdaderamente retador es si todo el esfuerzo que tuve para reanimar a mi paciente se traduce en un buen desenlace neurológico y en que esa persona vuelva a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de parar. No me toques ese vals porque me mata. Los programas de reanimación se centraron en reanimación, como si el cuidado posparo cardíaco no fuera importante. Solo les quiero recordar dos cosas. Un paciente en estado posparo tiene dos condiciones. Una causa de paro que está no revertida o parcialmente revertida y ahora con un síndrome de posparada cardíaca. Y eso se da por hecho. No, nada. ¿Usted qué hace con el paciente cuando lo saca? Subirlo a la UCI. No, es que el paciente no siempre se saca en un hospital de tercer nivel. El paciente también sale en paro cuando lo reaniman del Memorial Hospital of Betulia, Tal cual. de mi pueblo querido. Y desde allá se tienen que traer un paciente en estado posparada cardíaca. Pipe, con toda seguridad en choque cardiogénico, con toda seguridad arrítmico, con toda seguridad en muy malas condiciones. Pero a la gente no le enseñan eso. Solamente nos preocupamos por la saturación en 94, una meta simple y sencilla. Esas metas que te ponen, Pipe, metas que no siempre se van a cumplir. Y a la gente no le enseñan que es que no empeore también es avanzar. Lograr que no empeore. Es que un paciente en choque cardiogénico no es fácil de manejar, y menos en Betulia. Muchísimo menos. Y menos sin saber qué es un choque cardiogénico. Pero sabemos desfibrilar. Oh, y somos muy buenos. Nos da miedo, pues yo no los desfibrilo porque de pronto se me maluquean. Eso es lo importante. Pero venga que ustedes me han dado dos ideas bien interesantes, pero para no alargar mucho este episodio, yo quiero que me cuenten ya con ese equipo ideal que armamos en una unidad como un servicio de urgencias. ¿Ustedes creen que actualmente la simulación y los escenarios de simulación cumplen con los objetivos de formar a un equipo ideal, ese equipo ideal que acabamos de diseñar, y que aparte de eso, esa simulación nos permite formar equipos de alto rendimiento? Cuéntenme ustedes qué opinan sobre esos escenarios de simulación en donde hemos participado en esos diferentes cursos de soporte vital cardiovascular avanzado. ¿Cumple o no cumple los objetivos? La pregunta es clara. No los cumple, pero tiene todo el potencial para cumplirlos. Yo estoy de acuerdo con Jairo. Tiene todo el potencial para cumplirlos, pero es que seguimos cometiendo unas barrabasadas. Yo he tenido la gran fortuna de recorrer la gran mayoría de países de habla hispana, si es que no fueron todos. Bueno, me faltan los de África. Y he visto y he sido testigo de cursos de reanimación, y el modelo es el mismo. El modelo de simulación es el mismo. Es un maniquí completo o de medio cuerpo, como lo quieran. Y en una mesa al lado tienen todo. Al lado está el laringoscopio, está el BBM destapado, están las jeringas que simulan las ampollas o las ampollas que hay propiamente dichas. O sea, todo un mercado persa de los elementos de reanimación. Y entonces,
La gente va y se sirve todo lo que necesite con el buffet y reanima de esa manera. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la vida real. Yo no estoy diciendo que todos los centros de entrenamiento lo hagan. Estoy diciendo que eso he sido testigo en todos los rincones de este continente de que se lleve a cabo y que muchos escenarios de reanimación tienen errores gravísimos, hacen simulaciones cortas y otras cosas muy importantes. Miren, con esta los voy a matar a todos porque me parece que es una cosa terrible. Tanto Felipe como Jairo son instructores de la Asociación Americana del Corazón. Y ustedes saben que hay un examen final que se llama el Megacode. Todos los exámenes de Megacode arrancan con una bradicardia o una taquicardia que obligatoriamente va a degenerar a fibrilación ventricular y que después pasa a ser actividad eléctrica sin pulso o asistolia para después sacarlo del paro. Es decir, es una forma no natural del paro para poder satisfacer el gusto del que está entrenando, simplemente para chequear que usted se sabe todos los algoritmos. Eso no es desde el punto de vista educativo ni de simulación correcto, porque estás generando una historia antinatural del paro, pero la gente, como si fuera la Biblia, pues sigue eso como una verdad absoluta y la gente termina creyendo, cuando no está enfrentado todos los días a escenarios de reanimación, que toda persona que tiene o una bradicardia sintomática o una taquicardia, que Va a parar. va a Le va a hacer un parar, paro. porque eso le aprendió en el curso, porque así lo evaluaron, porque el caso arranca de esa manera. Entonces, desde ese punto de vista, creo que vamos perdiendo. Y llevamos, les cuento, esos casos de Megacode tienen la misma estructura hace 24 años que yo los conozco. Y eso no va a cambiar. Nos hemos convertido en formaciones muy permisivas con respecto a la simulación. Pero yo quiero que discutamos esos puntos claves de lo que hemos hablado durante todo este tiempo. ¿Qué conclusiones importantes consideran que debemos dejarle a todas las personas que se han tomado el tiempo de estar acá con nosotros? Muy bien, lo primero, muchachos, es cursos virtuales. Creo que están mandados a recoger y estos cursos es para aprenderme la teoría. Y si en el curso lo que me van a leer es el algoritmo, voy perdiendo. No voy a aprender nada nuevo ni nada útil más allá de algo operacional. El segundo mensaje, yo creo que debemos virar hacia intentar entrenarnos en grupo. Las instituciones, y aquí los responsabilizo directamente, deben ser veedores que van más allá de que me presenten un certificado, ¿cierto? Yo como institución debo buscar que mi equipo se entrene con los recursos de mi institución, con los equipos de mi institución, y ojalá teniendo en cuenta las patologías que mi institución atiende y que son la principal razón por la cual vamos a parada cardíaca. Y por último, creo que debemos enfocarnos en las habilidades individuales de la parada cardíaca, de la atención de la parada cardíaca y ejecutarlas con maestría. Saber dar compresiones adecuadamente, saber ventilar adecuadamente y poder integrarnos como un equipo. Yo me atrevo y estoy seguro que Jairo acá está completamente de acuerdo con lo que voy a decir. Si le pusiéramos un rostro al soporte vital cardiovascular avanzado en Latinoamérica, por no hablar de toda esta parte del continente, el habla hispana, uno de esos rostros, sin ninguna duda, sería el rostro de Alejo, sin lugar a dudas. del soporte vital cardiovascular avanzado. ¿Quién más que Alejo, toda una autoridad en lo teórico, en lo práctico y en lo dinámico de todos estos cambios y estas actualizaciones que existe y que se han venido gestando en el soporte vital cardiovascular avanzado? Alejo, miremos al mañana. ¿Cómo ves el mañana de la CLS? Mi ilusión es que formemos equipos de alto rendimiento. Mi ilusión es llegar un día y que los participantes del programa tengan todos los niveles de formación. El especialista con los enfermeros y los auxiliares, o sea, el equipo que reanima. Mi ilusión es que haya un programa de entrenamiento para atención prehospitalaria y los pacientes se reanimen en el escenario en el que el paramédico lo reanima, bajo lo que se hace. Ustedes saben muy bien que hay muchas cosas que se hacen y que las guías los proponen para manejo prehospitalario e intrahospitalario. Ese desarrollo de destrezas individualizada, una simulación bien hecha que permita lograr objetivos y no gente llena de pánico y temor, porque se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Les tengo que contar
que los programas de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar a lo largo de muchos lugares del mundo se volvieron verdaderos regímenes de terror, donde la gente solamente iba a sufrir y a ver cómo sus pacientes simulados morían por el encanto o por el capricho de su instructor. Eso es lo que nos trae el futuro. La formación no necesariamente toda será presencial. Yo creo en la hibridación. O sea, parte de la formación y el fundamento teórico se puede hacer virtual, pero el desarrollo de destrezas bajo ninguna circunstancia se puede hacer de forma virtual. Completamente de acuerdo, Alejo, Jairo, con lo que dicen. Yo de verdad quedo muy agradecido por permitir estos espacios de formación y realmente esto es algo que estamos aprendiendo y que estamos mejorando día a día con el esfuerzo de todos nosotros para que esto cada vez sea mucho más fácil de llegar a las personas. Yo quiero decirle a la audiencia, invitar a la audiencia para que nos acompañen en estos podcasts y nos cuenten su experiencia, nos cuenten sus opiniones y hagan parte activa de todos estos procesos de formación. ¿Qué opinión respecta para ustedes los puntos expuestos acá para el tema del soporte vital cardiovascular avanzado y que nos permitan desarrollar más espacios de formación académica como estos? No siendo más, quiero agradecer a Jairo y Alejo por estar acá, también por la invitación para el desarrollo de este podcast. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, EMT Center Call, en Instagram, Facebook, nos pueden encontrar en nuestra página web, en donde pueden acceder al blog que vamos a diseñar y que hemos diseñado para todos ustedes, para que puedan tener todas estas actualizaciones semana tras semana, para que nos acompañen y nos compartan todas sus dudas y sus inquietudes. También queremos invitarlos para que estén atentos a nuestro nuevo capítulo que se está gestando en las salas y en los salones de EMT. Alejo, contanos de qué vamos a hablar la próxima sesión. Tenemos varias, pero nos gustaría mucho también que la audiencia empezara a pedir qué es lo que quiere que revisemos. Tenemos varias posibilidades. Tenemos una posibilidad muy interesante de paro cardíaco traumático. Jairo ha hecho un esfuerzo muy grande por tener información muy actualizada y es una posibilidad. Podemos hablar y vamos a hablar de cesárea perimortem. Y tenemos una sorpresa muy especial para ustedes. En los próximos podcasts, no se despeguen, vamos a invitar a un especialista o una especialista en toxicología y vamos a hablar con qué se está intoxicando la gente, qué es lo que está consumiendo y evidentemente todos esos detalles y actualización sobre esas sustancias de abuso. Ok, entonces les agradezco enormemente que se hayan conectado, que hayan escuchado y bueno, nos vemos en una próxima, o nos escuchamos más bien en una próxima ocasión. Los dejo con Jairo para que se despida de ustedes y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es una actividad retadora, pero que nos inspira. Ojalá les podamos llegar con el mensaje. Nos vemos. Chao, chao. EMT, el poder de salvar vidas.